Bueno, yo pretendo en esta presentación responder a dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la situación de las energías renovables en el mundo? Es decir, ¿cómo han evolucionado estas tecnologías en los últimos 10 años? ¿Cuáles son los países que promueven estas tecnologías? Y en la segunda pregunta, en la segunda parte de la exposición, veríamos cómo se podría aplicar estas tecnologías en el Perú en un horizonte muy lejano. Y bueno, como yo soy casi el último de los que han hablado de este día, pues vamos a aprovechar algunos conceptos que se dijeron ayer y hoy. Bueno, la información de todas las imágenes, figuras que verán en esta presentación salen de una serie de documentos que los pueden encontrar en internet. MP Solar, la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Internacional Renovable, la agencia alemana, etc. Tienen aquí, les he puesto los pantallazos de todas las páginas que sacaba la información, por si gustan ver los informes básicos que he utilizado en esta presentación. Vamos a empezar con un informe de la Agencia Internacional de Energía del año 2014. Cada noviembre, aproximadamente la segunda semana, en Londres se presenta un informe anual de esta agencia, una agencia que no tiene nada que ver con iluminados ecologistas que pretenden implantar las energías renovables en el mundo, sino que más bien es una agencia internacional de los países ricos que elabora unas estrategias, ¿no?, que posteriormente se las trasladan a los gobiernos de estos países. El informe se suele llamar World Energy Outlook, algo así como una mirada de la energía anual, y he traído algunas gráficas para que puedan ver más o menos la situación de las energías renovables. Bien, aquí en esta gráfica podemos ver cómo entre el año 2013 y 2040, según la Agencia Internacional de Energía, los retiros de la potencia instalada eléctrica deberá ser de alguna forma cubierta por una gran cantidad de energías renovables. Si ven aquí, no tengo, pero como pueden ver aquí, aproximadamente una tercera parte más o menos, dos terceras partes de toda la potencia instalada entre el 2013 y 2040 en los países ricos provendrá de energías renovables, ¿no? Quiero que presten atención a las últimas frases de esta línea, que dice compensar retiros y descarbonización. Es decir, en Europa, en los países ricos, se lleva un proceso de descarbonización. Al contrario que en el Perú, como bien lo plantaba el ponente Mile, casi, nosotros hemos acompañado un proceso de varios años de metanización del sistema eléctrico, en connivencia con el Estado, tal como lo comentaba. Bien, ¿cómo se distribuye esta energía en los países más poderosos y emergentes del mundo? Bueno, pues por un lado tienen a Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, que aproximadamente una tercera parte, ¿de acuerdo?, de toda la energía del 2014 al 2040 vendrá de tecnologías renovables. Quiero destacar el caso de China, que ella solita, como pueden ver aquí, se ha puesto como objetivo integrar energías renovables en su sistema eléctrico y destacar tres tecnologías de las que posteriormente hablaremos en más detalle: la energía hidroeléctrica, la energía eólica y la energía solar. Bien, esta es una gráfica muy reveladora, porque aquí se observa que, según este informe de la Agencia Internacional de Energía, este famoso número de 2 grados centígrados, es decir, el calentamiento máximo que podría soportar el planeta y no perder su estructura global de funcionamiento, es de aproximadamente 2 grados centígrados. ¿Cómo alcanzar este objetivo global a escala planetaria? La Agencia Internacional de Energía plantea 4 tecnologías, si me lo permiten. La primera son las centrales de secuestro, captura y almacenamiento de carbón.
la energía nuclear. Ambas realmente son poco significativas, pero lo que sí indica la Agencia Internacional de Energía es que para no sobrepasar ese límite crítico, según los científicos de las plataformas científicas, hay que basarnos en renovables y en eficiencia energética. Evidentemente en el Perú no va a haber centrales de carbón, secuestro, almacenaje, no va a haber centrales nucleares. Yo creo que después de Fukushima poca gente se plantea en serio apostar por esta tecnología. En cambio, sí que podemos apostar por las renovables y por la eficiencia energética, pero por eficiencia energética quizás no solo entendida como tener elementos o equipos mucho más eficientes, sino también ser eficientes, responsables y quizás incluso una sencillez y austeridad voluntaria, ¿no?, en el consumo energético. Bien, seguimos con la Agencia Internacional de Energía y empezamos con un tema que ya lo tocaba aquí a un ponente, luego lo veremos con más calma. Vemos que la energía hidráulica va a tener un crecimiento bastante importante de aquí al año 2040, igual que la energía eólica, pero aquí se aprecia un término en barras negras muy importante. Vemos que los subsidios, o sea, los subsidios no es algo nuevo, los subsidios existen, han existido y existirán siempre. Luego vemos si es que los subsidios son correctos o incorrectos, ¿no? ¿Qué servicio social aporta? Aquí tenemos que hasta el año 2030 esos subsidios alcanzarán su máximo, pero luego empezarán a descender paulatinamente. Bien. Aquí ya se habló de los subsidios, pueden ser buenos, pueden ser malos. El asunto está que, según la Agencia Internacional de Energía, las energías fósiles reciben 550.000 millones, o han recibido en el año pasado, 550.000 millones de subsidios. 4 veces más que las energías renovables. Surge una pregunta inmediata: si se subvenciona las energías fósiles, ¿por qué no se puede subvencionar a las energías renovables? Porque se está subvencionando una tecnología contaminante, cara, y como bien decía anteriormente, con una persistencia temporal corta. Seguimos con subsidios, y este es un informe de Ecosys, y aquí podemos ver los subsidios acumulados de acuerdo en un periodo entre el año 1970 y 2007. Tienen 3 colores. El color verde son los acumulados históricos, es decir, cuando el Estado de alguna forma asume el riesgo de inversión. En rojo son los subsidios ya en un proceso de liberalización del sistema eléctrico europeo. Y el azul, lo ven aquí, son subsidios indirectos habitualmente en investigaciones. Bueno, pues si comparamos las tecnologías más contaminantes, como pueden ser el carbón, vemos que están de lejos, muy por encima de las subvenciones que han recibido las tecnologías renovables. Incluso si nos pasamos al punto de investigación, como pueden ver aquí, vemos que la energía nuclear de fisión ha recibido en este periodo aproximadamente unos 60.000 millones de subsidios. Es decir, la nuclear, el carbón y estas tecnologías contaminantes han recibido en un periodo de tiempo bastante largo subsidios. ¿Para qué? Pues para decir que ahora son energías o son tecnologías competitivas. Entonces, repito otra vez la pregunta, porque creo que es válida. Si se subvencionan las tecnologías fósiles, no veo ningún impedimento en subvencionar a las energías renovables. Ninguno. Si no se va a subvencionar, que no se subvencione a ninguna, en cualquier caso. Ya veremos si se puede competir en igualdad. Hay un coste externo que no se internaliza en los costes de las tecnologías convencionales. Ecofys, el año pasado, en un informe, si no me equivoco, de diciembre, sacó esta gráfica.
Aquí podemos ver claramente en las tres primeras filas, vemos el carbón convencional, el lignito y el natural gas, el gas natural. Tienen, como pueden ver, unos costes externos que no se computan. Es decir, es algo que se deja como un activo o un pasivo para las futuras generaciones. En el caso de las tecnologías renovables, como pueden ver aquí en la eólica o la de solar fotovoltaica, esos costes externos son bastante pequeños. Un pequeño resumen de lo que hemos visto aquí. Las tecnologías fósiles son subsidiadas y los subsidios han alcanzado 4 veces más que los subsidios de las tecnologías renovables. Y segundo, las tecnologías fósiles no están internalizando unos costes que se trasladan a la sociedad. Les animo o les invito a ver 2 documentos que los pueden encontrar en la página web de IRENA y que nos hablan un poquito de los costes económicos actualmente existentes en los sistemas de generación. Bien. Aquí vemos cómo a escala global en el mundo las tecnologías no renovables han descendido de un 81% a un 42% en los últimos 12 años, ¿no? Entre el año 2001 y el 2013. Mientras que las energías renovables han pasado de un 19% a un 58%. ¿Esto qué me dice? Que toda esa demanda que está surgiendo está siendo cubierta fundamentalmente por tecnologías renovables en un 42%, en un 58% y tecnologías contaminantes, ¿no? En un 42%. Es decir, se nota que hay una tendencia bastante significativa en este proceso. Repito, en Europa se está dando un proceso de descarbonización. En el Perú se ha dado un proceso de metanización. Y con un subsidio, tal como comentaban en anteriores ponencias. Bien, un poquito de números así rápido. Aquí vemos cuáles son los países veremos cuáles son los países que más están invirtiendo, cuál es su producción, cuál es su potencia instalada, etcétera, etcétera. Podemos ver aquí claramente, recuerdo que destacan 2 países, Estados Unidos y China. Es decir, China y Estados Unidos son básicamente los países que están invirtiendo en tecnologías renovables. Si hacemos una especie de olimpiada renovable, pues podemos ver, por ejemplo, que China actualmente es el primer país en potencia fotovoltaica instalada, en potencia eólica instalada. Estados Unidos es un país que está invirtiendo también muchísimo, Alemania, España, Dinamarca. Es decir, es una tendencia en los países ricos en apostar por estas tecnologías. Ahora veremos si son caras o no, eso es una tercera pregunta. Bueno, les dejo algunos valores para que con calma los puedan ver en su casa. Bien, en cuestión de energía, ¿no? Porque el anterior que veíamos era la potencia añadida, los porcentajes de renovables y fósiles. Aquí lo que vemos es cómo se ha ido incrementando y cómo se incrementará en el futuro la participación de las energías renovables en la entrega de energía. Es decir, se ha pasado de aproximadamente un 17% desde el año 2005 y se espera que en el año 2020 se alcance o se supere el 25% de participación en energía inyectada. Evidentemente destacar aquí a China, que es el campeón renovable, ¿no? En los últimos años China ha hecho un esfuerzo espectacular en instalación y por tanto se han reducido bastante los precios de instalación renovables. Aquí podemos ver en la gráfica de la izquierda como prácticamente en el año 2020, las tecnologías renovables inyectarán tanta energía como las nuevas centrales de carbón. Y si vamos a la segunda página, perdón, a la segunda imagen, podemos ver que el sustento de crecimiento renovable chino en los próximos años será básicamente energía hidráulica, eólica
y fotovoltaica, y algo de biomasa. Bien, ¿qué otras bondades tienen las energías renovables? Bueno, pues se crean o están trabajando en este sector aproximadamente unos 6,5 millones de personas en el año 2013. Aquí tienen el reparto de ese trabajo. En China ya trabajan las energías renovables 2,640,000. Hace 5 años las renovables en China prácticamente no existían. Brasil, por cierto, es un país de la región, ¿no?, que también está apostando seriamente por los renovables. Tiene casi 900,000 personas trabajando en el sector. Es decir, es una tecnología que crea empleo, todas las renovables. A diferencia de estas tecnologías contaminantes, como pueden ser el carbón, el petróleo y el gas, pues las tecnologías renovables permitirán reducir la intensidad de CO2 por kilovatio hora generado. Esto es muy importante porque yo a veces converso con gente aquí en el Perú y me dicen: el gas es una tecnología limpia. El gas no es una tecnología, no es una tecnología limpia. El gas ensucia la mitad que el carbón. Es decir, si yo instalo 2,000 megavatios funcionando las mismas horas, ¿de acuerdo?, una central de ciclo combinado de 1,000 megavatios me va a generar la misma suciedad que va a la atmósfera y que no está internalizada. Entonces, según este informe, este valor de intensidad de CO2 por kilovatio hora, que actualmente debe estar del orden de los 565, con una intensiva masificación de energías renovables, como se está viendo en algunos países, esa intensidad se podría reducir en el año 2030 a 349 CO2, supongo que son gramos de CO2 por kilovatio hora. Bien, es decir, resumiendo, las energías renovables generan 6,5 millones de puestos de trabajo. En el caso de China, un volumen de negocio de 52,000 millones de dólares. En España se han ahorrado 2.800 millones de dólares en el año 2010 en importaciones, ¿de acuerdo? Y lo voy a decir bien porque siempre lo digo mal, Bangladesh se han podido acceder 13 millones de personas gracias a estas tecnologías. Bien. La parte más larga de la presentación es esta. Luego ya en la parte que corresponde a Perú soy mucho más cortito, digamos. Les presento algunos datos de un informe, el último informe del año 2015 de un organismo europeo, la Asociación Europea de Energía Eólica, para ver algunas características interesantes de este sector en Europa. Bien. En el año 2014, la energía eólica, la potencia instalada eólica en Europa, fue más o menos del 43,7% del total en Europa. Si le sumamos a eso la energía fotovoltaica, pues aproximadamente un 78-79% de toda la potencia instalada en Europa fue eólica y fotovoltaica. Yo sospecho que los europeos no son de los que gastan alegremente su dinero en estas tecnologías, lo hacen por algo. Bueno, pues si nos introducimos ya en el paquete renovable, vemos que el 93% de todas las tecnologías instaladas renovables en Europa son eólica y fotovoltaica. Hidráulica, ¿por qué no? Pues porque ya no hay sitio, básicamente. Aquí les quiero mostrar una gráfica de este año, cómo ha evolucionado esa potencia. Si vemos la primera barra, ¿de acuerdo?, podemos ver que se han instalado unos casi 12.000 megavatios de potencia eólica y se han desconectado unos 423 megavatios. ¿De acuerdo? Básicamente son parques eólicos que han sido repotenciados. 8.000 parques solares, 8.000 megavatios. Y seguimos el gas, y en el gas podemos ver que se han conectado 3.300 megavatios y se han desconectado 7.000. El mundo al revés, ¿no? O sea, ellos desconectan, nosotros conectamos. Teniendo agua. Bien,
Si vemos esta gráfica de Tartas, ¿no?, podemos ver que entre el año 2014 y el año 2000 y el año 2014 se ha dado una transformación radical del sistema eléctrico europeo. El color verde y el color azul de esta gráfica, en esta primera no aparece. Es decir, en los últimos 14 años, Europa ha basado gran parte, o ha cubierto gran parte de su demanda eléctrica gracias a energía eólica y energía fotovoltaica. Aquí siempre he escuchado ese mito de que por cada megavatio eólico hay que instalar un megavatio de gas. Falso. La más grande falsedad que he escuchado en mi vida. Vayan a ver los informes de los alemanes, vayan a ver los informes de los españoles, vayan a ver los informes europeos. No es cierto. Si buscan, verán una gráfica donde dice nivel de penetración eólica en un sistema eléctrico en el eje X, y en el eje Y verán el porcentaje, ¿de acuerdo?, adicional que hay que incrementar en el sistema, ¿de acuerdo?, pero no en función de la total, sino de la energía eólica, perdón, de la potencia instalada eólica. Busquen los informes, no es cierto que por cada megavatio eólico haya que instalar un megavatio de gas, no es cierto. Y si lo es, que me presenten el informe, yo con gusto lo leeré. Bien, aquí podemos ver cómo ha evolucionado en Europa la tecnología renovable. En el año 2000, como pueden ver, era muy pequeñita, y en el año 2014 ha cubierto casi el 80% de la nueva demanda. ¿De acuerdo? Y si hacemos ya un balance de todos estos 14 años, si hacemos un balance de los últimos 14 años, vemos que en primer lugar está la eólica, en segundo lugar está en tercer lugar está la fotovoltaica, y entre medias está el gas. Es decir, Europa en estos últimos 15 años ha cubierto su demanda con 3 tecnologías: ciclo combinado, tecnología eólica y tecnología fotovoltaica. Hay una cuestión muy curiosa quizás que se debería comentar. En España, donde he tenido la suerte de vivir los últimos 20 años, se ha reducido en los últimos 5 años en un 68% la energía inyectada por los ciclos combinados. Hay muchas centrales que actualmente están funcionando muy poquito por encima del 10%, ciclo combinado. Eso se llama exceso de energía. Y ayer los colegas del sector del gas incidieron en este punto. En el Perú va a haber exceso de energía. Y hace unos minutos, un señor nos acaba de decir que tiene la solución a ese exceso de energía, que por ahí yo escuché 50%, me parece un poco exagerado, no sospecho que es en potencia, no en energía, pero bueno. En cualquier caso, hay un exceso de energía. Este señor, el señor Camargo, nos acaba de dar la solución. En lugar de tener centrales paradas y pagándoles por estar paradas, pues se puede controlar mucho mejor la demanda. Esto es una aberración en el sistema eléctrico español. En un país con 6 millones de parados, se le paga a centrales que no funcionan, que no hacen nada. Bien, vayamos por los costos. Este es el último informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable, la Agencia Mundial, IRENA. Y aquí podemos ver cómo yo me voy a centrar solamente en 2 tecnologías, la eólica y la fotovoltaica. Como estoy sin gafas, casi no puedo. Hay proyectos fotovoltaicos, como pueden ver en la línea esta amarilla, ¿de acuerdo?, que ya tienen un valor por megavatio hora de unos 60 megavatios hora. Existen proyectos en China, proyectos en Chile, proyectos donde hay una gran densidad solar, donde el proyecto ya tiene un coste de energía de $60 megavatio hora.
Pero también hay otros, evidentemente, mucho más caros, porque depende del recurso eólico. No es lo mismo una instalación en Alemania que una instalación en el sur del Perú, ¿de acuerdo? Donde tenemos 6-7 kilovatios hora al día. La energía eólica también ya redujo sus precios bastante, la tenemos aquí al fondo, ¿de acuerdo? Estamos hablando de casi unos $50 megavatio hora. Estos no son datos míos, son datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables. Datos hechos con muchísimos proyectos analizados a lo largo de estos años. Entonces podemos ver que ya las energías eólica y fotovoltaica están muy cercanos, ¿de acuerdo? Se están acercando a los $50 megavatio hora. Son tecnologías ya bastante competitivas. Si además a estas tecnologías se le añade el coste de operación y a las tecnologías contaminantes se le añade su coste externo, pues aparecer todavía en esa franja, como pueden ver esta franja naranja, por ejemplo, la tecnología eólica ya está dentro de esa banda, ¿cierto?, de coste fósil. Les he puesto aquí una gráfica para que vean más o menos cuáles eran los valores de la energía renovable en los años 2011 y luego en el año 2014. Y vemos, por ejemplo, en el caso de la energía eólica a escala mundial, ya está por debajo, está alcanzando los $100 de media. ¿De acuerdo? Hay proyectos que hemos visto por debajo de 50. En el Perú, uno de los parques eólicos casó, como saben ustedes, a $65 megavatio. Volvemos a esta gráfica de Ecofis y podemos ver cómo desde el año 2008 al año 2012 la tecnología solar fotovoltaica se ha reducido bastante. Me quedan 3 minutos, voy a intentar ir un poquito más rápido. Bueno, pues si recuerdan los valores del año 2011, ahora vemos cómo los valores de coste instalado por kilovatio, ¿no?, también se están reduciendo. El caso más curioso es el caso chino. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la energía eólica, lo pueden ver aquí, la energía eólica ya está por debajo de los $2.000 megavatio, perdón, 2 millones megavatios. Casi compitiendo con la energía hidroeléctrica. En un momento vi un valor de 2,5 millones. Sospecho que será una media, porque los valores de hidráulica no pueden ser variables, ¿no? Bueno, ¿a qué se debe esta reducción? A que China ha entrado al mercado. Aquí podemos ver cómo los chinos han reducido esos precios, básicamente pues porque han instalado muchísima energía, ¿de acuerdo? Entonces, en esta curva de aprendizaje que podemos ver aquí, el valor de potencia eólica instalada, ¿de acuerdo?, entre el año 2008 y 2014, como se puede ver aquí, ha tenido un crecimiento exponencial y por tanto también se ve un crecimiento exponencial hacia la baja. Yo, por cuestiones de trabajo, he tenido que realizar hace muy poquito, incluso todavía no he terminado, un proyecto fotovoltaico aislado en la selva, y he obtenido precios, para aquellos que posteriormente quieran preguntar, precios en puerto, una instalación fotovoltaica aislada con baterías, en puerto de $4.000 kilovatio. $4.000 kilovatio. Instalación aislada con baterías. Bueno, aquí podemos ver cómo esos precios de las tecnologías fotovoltaicas se han reducido. Y otro dato más para aquellos que quieran apuntar, he obtenido precios de panel, un panel de 333 vatios pico a $327. E20 SunPower, ¿de acuerdo? Eficiencia 20%, por debajo del dólar vatio pico. Esto evidentemente se refleja tanto en las instalaciones residenciales como en las instalaciones conectadas a red, pequeñitas. Y podemos ver cómo estos valores evidentemente dependen de cada país. Es decir, pero lo que sí se nota es una tendencia a la baja, ¿de acuerdo?, en diferentes países europeos
California, Alemania, etcétera, etcétera. El caso alemán es curioso, porque ya alcanzaron el break-even, es decir, cuesta más barato generar en tu casa que comprar la energía. En esta gráfica se ve un poquito mejor. Aquí podemos ver cómo ya en el 2011 alcanzaron lo que ellos llaman el grid parity. Y en el año 2016 probablemente ya alcanzarán esa grid parity, pero con baterías, ¿no? Es decir, ya puedes acumular energía en tu casa. Esto cambia completamente la forma de ver un sistema. Finalmente, estos son todos los países que están o muy cerquita o ya alcanzaron la grid parity. Ojo, países que no tienen, en muchos lugares como el Perú, esa radiación solar, ¿no?, tan grande que tenemos nosotros. Bien, quedan 3 minutos. Aquí podemos ver básicamente cómo se han reducido o en qué más o menos valores están las instalaciones fotovoltaicas aisladas con batería, ¿de acuerdo? Si vemos la última gráfica, que es la mejor, podemos ver precios superiores a $6.000. Los cálculos que he hecho yo para la pequeña instalación que estoy diseñando, tengo más o menos valores de $5.000 kilovatio, $5.000 kilovatio puesto en la celda. Evidentemente no me manden a WEPI. En algunos casos incluso ya, como pueden ver, son financieramente muy atractivas. Bien, no voy a pasar rápido esto porque es lo mismo en el caso de la eólica. Aquí podemos ver cuál es la variedad de estos proyectos y evidentemente el coste por kilovatio instalado depende del factor de capacidad. Los factores de capacidad en el caso peruano están del orden del 0,5, 50%. Y todavía existe un pequeño rango, como pueden ver, en el año 2014, 2,62, se puede pasar a 1,92, instalaciones residenciales. Esas son instalaciones conectadas. Estamos hablando de $2 o $2 millones en megavatio instalado, casi como la hidráulica. Bueno, estos son los precios que podemos ver en el futuro y se ve, ¿no?, con claridad que todavía hay una tendencia a reducir los precios. Todavía se pueden reducir los precios. Bueno, un minutito para el caso peruano. El gran problema del Perú, evidentemente, es el gas. Esta es la foto del sistema eléctrico peruano. En los últimos 10 años, el Perú se ha metanizado. Hemos metido un sistema, ¿no?, hemos metido gas natural, subvencionado, ¿de acuerdo?, sin el coste de contaminación internalizado. Nuestro sistema era casi un 80 y tanto % renovable, ahora somos solo 50% renovable. Somos menos eficientes. Una central hidroeléctrica tiene una eficiencia del 90% o más. Una central de ciclo combinado con las justas alcanza el 50%. Y en los primeros años no llegaba ni al 33%. Con lo cual en esos primeros años hemos quemado mucho gas que se ha ido a la atmósfera. A ver si alguna vez lo calculamos. Ya para terminar, ¿no?, rápidamente, en junio del 2013 teníamos un consumo de 1,6 TCF. En junio, las reservas, según este informe de, no sé si es Perú Petro o Ministerio de Energía y Minas, estamos aproximadamente con unos 15 TCF, pero como bien sabemos, esta es una energía que tiene una persistencia en el tiempo relativamente corta. Si no se descubren nuevas reservas, este es el valor con que tenemos que trabajar, 15 TCF. Y esto, según algunos cálculos por aquí, esto es una gráfica extraída de un documento oficial. Con 0,4 TCF, que es más o menos lo que estamos consumiendo anualmente ahora, nos alcanzaría pues para unos 32 años. Pero sabemos que se va
a aumentar el ducto, por tanto pasaremos a 0,6. No contemos la energía, el gas que se va a exportar, tampoco estamos contando aquí el nuevo gasoducto del sur. Es decir, esto puede ser fácilmente un pasar de 0,6 a 1 en los próximos, no sé, 6, 7 años. Con lo cual, el cálculo no se va a hacer directamente con 0,6, sino que con un crecimiento exponencial. Con lo cual los años se reducen. Y ya para terminar, unos cuantos comentarios. El Perú no es un país petrolero, nunca lo hemos sido. No tenemos petróleo. Lo tuvimos en el año 80, 200.000 barriles. En el año pasado, 70.000. Y gracias. Si cogen los 10 últimos grandes descubrimientos en el Perú, estamos hablando de 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 barriles al día. Eso no te va a llevar a los gloriosos años 80. Y ni siquiera vamos a poder suministrar la demanda. Con lo cual, a todo lo que escuché ayer, yo tendría un discurso completamente diferente. Yo apostaría por despetrolizar el Perú. Si la industria petrolera quiere seguir buscando petróleo, maravilloso, que coordinen con el Estado los términos de búsqueda. Pero el Perú tiene que iniciar ya un proceso de despetrolización. Y despetrolización significa transporte entre ciudades y transporte de mercancías y transporte urbano eléctrico. Y no me digan que eso es un mito o no puede ser. En Europa llevan 50 años o más transportándose en metro, en tranvías, y no es una tecnología high-tech. Son 2 raíles y encima una carcasa. En el tema del gas, ayer escuché algo que me sorprendió bastante y además fue bastante repetitivo. Yo pongo el ducto, pongo la infraestructura y la demanda sola sale. Eso no es así, eso no es cierto, no es exacto. Cuando se puso el ducto a Lima, no se construyeron más centrales hidroeléctricas, es decir, se cortó la oferta y se sabía que había una dinámica de crecimiento, había una demanda que estaba creciendo, con lo cual no estaban jugando con los ojos cerrados. Eso es uno, y esto es bastante serio, es decir, no pones la estructura y aparece la demanda. Cortas la oferta y entonces tu demanda es trasladada a la otra tecnología. ¿De acuerdo? Se me fue la idea. Bueno, y ya para terminar, como vemos que el petróleo, el gas y el sector eléctrico con exceso de energía nos está planteando una problemática, la solución está servida. Electrifiquen el transporte del país y no tendremos a nuestros amigos del sector del gas protestando por si pagan $50 por un ducto de 30, 50 céntimos por un ducto de 30 metros, o etcétera, etcétera. Yo creo que la solución la tenemos y no pasa por seguir buscando petróleo. Gracias.